Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este gorro. El gorro tiene forma caída. Es para una persona adulta con el contorno de la cabeza de entre 54 y 56 centímetros y tiene 26 centímetros de la altura. Es bastante fácil de realizar. Para hacer el gorro necesitamos 100 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 5 milímetros. 100 gramos son 240 metros. Un par de agujas de 4 milímetros y medio, un par de agujas de 5 milímetros, una aguja para coser y tijeras. Con agujas de 4 milímetros y medio montamos 82 puntos. El primer punto y el último tejemos siempre del derecho, estos son puntos del borde, y el resto de los puntos en la primera hilera tejemos del revés. Así que el primer punto tejemos del derecho y el resto de los puntos en la primera hilera tejemos del revés. La segunda hilera, primero tejemos el punto del borde del derecho y la segunda hilera tejemos toda del derecho. La tercera hilera tejemos todos los puntos del derecho. Y la cuarta hilera tejemos todos los puntos del revés, menos el primer y el último punto, que estos tejemos del derecho. El resto de los puntos en la hilera 4 tejemos del revés. Estas son las 4 hileras que hay que repetir otras 4 veces más. La primera hilera tejemos del revés, la segunda hilera tejemos del derecho, la tercera hilera tejemos del derecho y la cuarta hilera tejemos del revés. Repetimos estas 4 hileras otras 4 veces más y luego hacemos otra vez 2 primeras hileras. Así queda la parte de abajo del punto. Tenemos 22 vueltas, que son 5 repeticiones más 2 primeras vueltas. Ahora vamos a cambiar el punto. El motivo de la puntada que vamos a hacer ahora son 10 puntos, así que colocamos marcadores cada 10 puntos para separar los motivos. Sin contar puntos de orillo. La primera serie contando el punto de orillo tiene 11 puntos, igual que la última. Y en la primera hilera del motivo que vamos a empezar, también vamos a cambiar aguja a la de 5 milímetros. Los puntos del borde seguimos tejiendo del derecho. Ahora, el motivo de la primera hilera. Tejemos 4 puntos del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés y 3 puntos del derecho.
Repetimos el motivo 8 veces en la vuelta. 4 puntos del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés y 3 puntos del derecho. Motivo de la segunda hilera, que es revés de la labor. Tejemos 3 puntos del revés, 3 puntos del derecho y 4 puntos del revés. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. 3 puntos del revés, 3 puntos del derecho y 4 puntos del revés. Ahora, hilera número 3, tejemos igual que hilera número 1. Hilera número 4, tejemos igual que hilera número 2. Y hilera número 5, tejemos igual que hilera número 1 y número 3. Así que tejemos estas 3 hileras y volvemos en la hilera número 6, que esta va a ser diferente a las anteriores. Estas son 5 hileras y ahora hilera número 6, tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 7. Repetimos durante toda la vuelta un punto del revés y un punto del derecho. Un punto del revés y un punto del derecho. Y hilera número 8, que es por el revés de la labor, tejemos todos los puntos del derecho, igual que la hilera número 6. El motivo de la hilera número 9 es igual que el motivo de la hilera número 5, 3 y 1. Entonces tejemos 4 puntos del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés y 3 puntos del derecho. Cuatro puntos del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés y 3 puntos del derecho. El motivo de la hilera número 10 es igual que el motivo de la hilera número 4 y 2. Tejemos 3 puntos del revés, 3 puntos del derecho y 4 puntos del revés. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. El motivo de la hilera número 11 es igual que el motivo de la hilera número 9, 5, 3 y 1. Así que tejemos 4 puntos del derecho. Primero tejemos punto del borde y ahora 4 puntos del derecho. Un punto del revés. Un punto del derecho. Un punto del revés. Y 3 puntos del derecho. Repetimos el motivo durante toda la vuelta.
La última hilera del motivo, hilera número 12, el motivo de esta hilera es igual que el motivo de la hilera número 10, 4 y 2. Tejemos 3 puntos del revés, tres puntos del derecho, y 4 puntos del revés. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Estas ya son las 12 hileras que hay que repetir hasta llegar a unos 20-22 centímetros de largo total. La última hilera que tenemos que hacer antes de empezar los menguados es la hilera número 8. Aquí ya tengo 21 centímetros de largo total y ahora vamos a dar forma al gorro. En la primera vuelta los menguados vamos a hacer antes de cada punto revés, antes de los dibujos verticales. Tenemos 8 dibujos verticales, que son estos. Y antes de cada dibujo vamos a hacer un menguado simple. La primera vuelta de los menguados. Tejemos el punto de orillo y ahora antes del dibujo tenemos 4 puntos del derecho. Tejemos 2 puntos del derecho y ahora hacemos un menguado simple. Pasamos un punto sin tejer a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Aquí seguimos igual que en las vueltas anteriores, así que tejemos un punto del revés, un punto derecho y un punto del revés. Y ahora tejemos todos los puntos que se presentan como punto derecho, que son entre dibujo vertical y dibujo vertical tenemos 7 puntos. Tejemos 5 puntos del derecho, y otra vez hacemos un menguado simple. Pasamos un punto sin tejer a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Y repetimos un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, 5 puntos del derecho, y un menguado simple. Un punto sin tejer, pasamos a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y ahora montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Así repetimos el motivo y después del último menguado tejemos un punto revés, un punto derecho, un punto revés y luego 3 puntos del derecho y el último punto del borde también tejemos del derecho. La hilera del retorno tejemos los puntos según el dibujo que corresponde. Entonces los primeros 3 puntos tejemos del revés, luego 3 puntos del derecho, 6 puntos del revés, que aquí hemos menguado un punto, así que tenemos solamente 6 puntos. Y así repetimos 3 puntos del derecho, 6 puntos del revés, 3 puntos del derecho. La tercera vuelta de los menguados. Aquí los menguados vamos a hacer después de cada dibujo vertical. En la primera vuelta hemos hecho antes de cada dibujo vertical, ahora vamos a hacer después de cada dibujo vertical. Y aquí vamos a tejer 2 puntos juntos del derecho.
Tejemos el punto del borde, tejemos 3 puntos del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, y después del punto del revés tejemos 2 puntos juntos del derecho. Ahora tejemos todos los puntos del derecho hasta llegar al punto del revés. Tejemos el dibujo vertical, punto revés, un punto derecho y un punto del revés. Y aquí otra vez vamos a tejer 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos juntos del derecho. Y así repetimos durante toda la vuelta. Tejemos 4 puntos del derecho. El dibujo vertical es un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Y después del dibujo vertical tejemos 2 puntos juntos del derecho. Y la vuelta número 4, y ahora hilera número 4, por el revés de la labor, tejemos los puntos como salen de la aguja, menos el punto central entre punto derecho y punto derecho, que este punto tejemos siempre del derecho. Así que vamos a empezar el punto del borde, luego 2 puntos del revés, 3 puntos del derecho, 5 puntos del revés, 3 puntos del derecho, 5 puntos del revés, y esta parte ya se repite hasta terminar la vuelta. Hilera número 5. En esta hilera otra vez vamos a hacer los menguados antes del dibujo vertical y hacemos un menguado simple. Así que tejemos un punto del derecho y cuando nos queden 2 puntos derechos antes del punto revés, hacemos un menguado simple. Pasamos un punto sin tejer a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tejemos un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Y ahora tejemos todos estos puntos del derecho hasta los 2 últimos antes del dibujo, del punto revés. Y aquí hacemos un menguado simple. Pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Y así continuamos durante toda la vuelta. Así que tejemos un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Luego 3 puntos del derecho, nos quedan 2 puntos derechos antes del dibujo y aquí hacemos un menguado simple. Así que pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Y tejemos hilera número 6, mantenemos el dibujo. Así que tejemos estos 3 puntos siempre del derecho y el resto de los puntos del revés. Hilera número 7 de los menguados. En esta hilera el menguado vamos a hacer después del dibujo vertical y aquí tejemos 2 puntos juntos del derecho. Luego hilera número 9 de los menguados. Los menguados hacemos antes del dibujo vertical, hacemos un menguado simple. Hilera número 11, el menguado hacemos después de cada dibujo vertical y aquí tejemos 2 puntos juntos del derecho. Y después de hacer la hilera número 12, cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja y ahora la aguja vamos a pasar por dentro de todos los puntos
Cosemos de esta manera y luego rematamos las hebras. Así queda el gorro terminado. Aquí en la parte de arriba se forma un dibujo. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.